Y yo quiero en esta mañana dar la bienvenida a todos ustedes que estáis aquí, ¿verdad? Y también a las personas que nos están viendo y escuchando por las redes, Facebook, YouTube, cualquier canal que están accediendo para recibir una palabra del corazón de Dios y que estoy seguro que la van a recibir en el día de hoy. Bueno, pues antes de entrar en un tiempo de alabanza al Señor, yo quiero que abras tu Biblia o enciendas tu Biblia en el Salmo 95. Es un salmo precioso, es un salmo que nos invita a la alabanza y a la adoración al Señor. Y mira lo que dijo el salmista, que es algo extraordinario y es algo que debemos de anhelar cada día, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, Salmo 95. Dice, venid, aclamemos alegremente al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. No dice con queja, sino con alabanza. Dice, aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todo o sobre los demás dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adorémonos, postrémonos y arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como sucedió en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, dice el Señor. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con ellos, con toda la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón. Otras versiones dice de doble ánimo, ¿verdad? Y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Y bueno, pues que aprendamos de las experiencias del pueblo de Israel que cometió muchos errores tristemente y se perdieron muchas bendiciones que Dios tenía preparadas para sus vidas. Estos días estaba pensando, reflexionando, cuando estábamos preparando un poquito el culto, porque la palabra la trae mi esposa, yo iba a hacer el llamado a las ofrendas y lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Y estaba yo pensando, aparte de leer algunos versículos bíblicos, a veces cae en manos de uno, a lo largo de su vida, una serie de libros que impactan tu vida, porque en definitiva es transmitir lo que Dios pone en el corazón del autor. Y yo recuerdo que en un momento de mi vida muy concreto, hubo un pastor amigo que se llama Roberto Evans, no Evan Robert como el avivador de Gales, sino Roberto Evans. Es un misionero americano, pero afincado hace muchos años en México, en una ciudad que se llama Morelia. Y bueno, fue una bendición conocerlo hace muchos años en un lugar, y después él vino varias veces a España y nos pudimos ver. Y él me regaló un libro de un hombre de Dios que aprendió el principio de la generosidad. Y el libro, si algún día lo puedes conseguir, se titula Viviendo más allá de lo posible. Y no tiene que ver como vivir más allá de tus posibilidades, sino teniendo un corazón generoso mucho más allá de lo que tú puedas dar. Y bueno, ese libro a mí me revolucionó porque me introdujo en un concepto mucho más allá de lo que yo en su momento entendía que tiene que ser la vida cristiana. Y a algunos creo que se los he pasado ese libro porque llegué a tener varios ejemplares, incluso los regalé. Ya me queda solo uno. Se titula, como he dicho antes, y uno de los capítulos
habla de la verdadera prosperidad. Y el autor dice alguna frase, el autor se llama Maus Miller, dice, el dinero, fíjate qué interesante, el dinero es un instrumento que puede comprar todo menos la felicidad. Dice, y pagar su pasaje a cualquier lugar del mundo, excepto al cielo. Y vuelve a decir otra frase y dice, todo lo que esté en tus manos es una semilla. Es decir, Dios pone en nuestras vidas semillas. Dice, pero todo lo puesto en las manos de Dios es una cosecha. Por eso la palabra de Dios dice que Él da semilla a aquel que verdaderamente la va a sembrar. Lo que pasa es que vivimos en un mundo que ha invertido los principios bíblicos. Por eso, una persona que constantemente está acumulando, con esto no estoy diciendo que no hay que ser previsor, no estoy haciendo una apología al desorden y a la cabeza loca, no. Pero hay personas que constantemente están acumulando y acaparando por miedo, por temor a que vaya a ser que me falte, vaya a ser que el día malo. Y en definitiva esa persona vive esclava del temor a la pobreza porque vaya a ser que a mí me llegue. Y la palabra de Dios dice que lo que tú temas es lo que te va a llegar. Por lo tanto, hermano, aunque seamos gente previsora, no tengamos temor a que nos va a faltar algo. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido que si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer correctamente, según su palabra, nunca nos va a faltar. Por eso, cuando Jesús dijo que más bienaventurado es dar que recibir, Él se estaba refiriendo un poquito a cómo Él nos creó. O sea, Dios nos creó como Él. Dios no nos creó para acaparar, Dios nos creó para bendecir, para dar. Porque si tú te fijas, Dios mismo es el mayor y el mejor dador. Por eso, Dios siempre nos va a prosperar, pero con un propósito. O sea, Dios no nos va a prosperar para que, digamos, seamos la persona más avara. No. Dios nos va a prosperar para que realmente seamos de bendición a otras personas. Porque todo lo que retenga uno no se reproduce, pero todo lo que uno siembra siempre se reproduce. Mira, en una ocasión, cuando yo diga este nombre os va a sonar porque ha sido uno de los millonarios de todos los tiempos, un hombre que se llamaba John Rockefeller, ¿es cierto? John Rockefeller. John Rockefeller fue un hombre no millonario, sino yo diría lo siguiente. ¿Y sabes qué dijo en una ocasión Rockefeller? Dijo, he ganado millones. Yo no sé, aquí algunos no hemos ganado todavía ni un solo millón, ¿verdad? Aquí no estamos dentro del escalafón, ¿verdad? Todavía estamos en que no hemos llegado, como dicen algunos, cuando ganaste tu primer millón, bueno, pues aquí ninguno estamos en eso, ¿verdad? Bueno, pues este hombre dice que había ganado millones de dólares. Pero fíjate a la conclusión que llegó, pero nunca me han traído la felicidad. Es cierto que el dinero puede ayudar a algo, pero no trae la felicidad, ¿verdad? La verdadera prosperidad y la verdadera felicidad es conocer a Dios íntimamente con el pleno convencimiento de que Dios es nuestro proveedor para todo aquello que necesitamos. ¿Alguien dice amén o no? Dios es tu proveedor. Tú vas a tener una necesidad, Dios te la va a proveer. Lo que pasa es que vivimos una sociedad caprichosa y no solo quiere la provisión, sino que tiene también el capricho. Hermano, el hecho de poder dormir por las noches sin necesidad de pastilla ya es un síntoma de una persona próspera. El despertarse por la mañana con fuerzas renovadas y poderse levantar, eso ya es una señal de una persona bendecida y próspera. Y yo quiero animarte a que entiendas que la prosperidad es un estilo de vida, así como la queja es un estilo de vida. Hay gente que se levantan quejándose como estilo de vida. Nosotros tenemos que entender que somos gente bendecida. Tenemos que tener un corazón agradecido y que Dios nos ha bendecido en muchísimas áreas de nuestra vida. El mero hecho de levantarte y que alguien te pueda decir que te quiere a pesar de ti o a pesar de mí es importante. ¿Cuánta gente no tiene nadie que le pueda decir te quiero, te amo, qué bueno que pudiste despertar? ¿Qué tal fue la noche? Hermano, tenemos que tener corazones agradecidos. Y la Biblia mira lo que dice en Proverbios 11:25. Y con esto quiero ir cerrando. Dice, el alma generosa será prosperada.
No dice el alma avara, no dice el que atesora, el que tiene propiedades. Hay gente que hoy día tiene una ambición por tener cosas, pero todo con un fin personal. No, hermano, si Dios te bendice, y ese es mi deseo, es para que al ser tú prosperado, al ser tú saciado, dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Es decir, tú eres bendecido para ser un canal también de bendición a otros. Y yo he descubierto con los años una cosa, que en la vida cristiana hay muchos hábitos que uno va aprendiendo. Primero tiene uno que desaprender de los malos hábitos que viene cuando no tenía Cristo en su vida. Pero así como aprende nuevos hábitos espirituales, la generosidad, ¿tú sabías que también se aprende? La generosidad se aprende. Es una decisión. Se puede aprender la generosidad si uno no quiere. Pero uno no la entiende y no la practica hasta que llega a un convencimiento espiritual de que todo lo que somos y todo lo que recibimos es por su gracia. Es por su gracia. O sea, como que no nos merecemos nada y todo lo que recibimos es por su gracia y por misericordia. Cuando uno entiende eso, digo, wow. Yo, hermano, cada día que abro mis ojos, yo le doy gracias a Dios por primero ver la luz del día y en segundo lugar por estar sano. Tú no te puedes imaginar lo agradecido que yo le doy. Estoy siempre que yo voy a la cama, le digo, Señor, gracias porque tengo una cama donde dormir. Muchas veces damos por sentado, pero hay gente que no tiene una cama donde dormir. Hay gente que sigue viviendo debajo de un puente. Hay gente que sigue viviendo en Madrid en las bocas de los metros. Hay gente que está en la calle. Hermano, tenemos que tener corazones agradecidos y si tenemos corazones agradecidos, tenemos que ser gente generosa. Amén. Recuerda, Dios no quiere que seamos esclavos del temor ni de la pobreza. Y si tú pones todo lo que Dios pone en tus manos como una semilla, lo pones en las manos de Dios, Dios te va a dar una cosecha y te va a sorprender. Porque dice la Biblia, más bienaventurado, más feliz, más dichoso es la persona que da que la que verdaderamente recibe. Pero yo quiero decirte algo, aunque uno no lo hace esperando nada a cambio, toda persona generosa, hay un efecto boomerang que Dios hace en su vida y recibe bendición más de la que ha sembrado. ¿Por qué? Porque la semilla que tú siembras es una, pero la Biblia dice que la semilla da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que siempre Dios no se va a quedar con nada, sino que Él va a devolver con creces aquello que tú realmente sembraste. Dice la Biblia, irá llorando y sembrando el que lleva la preciosa semilla. Más, dice el Salmo 126, volverá con regocijo trayendo su gavilla, es decir, trayendo el fruto de lo que sembró. Entonces, hermano, no tengas miedo. Y quiero decirte una cosa, sembrar en el reino de Dios es el mejor lugar donde se siembra, el mejor. Hay gente que siembra en el humanismo, hay gente que siembra en las ONG, no estoy diciendo que sea malo, no. Pero sembrar en el reino de Dios es lo mejor. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque sembrar en el reino de Dios está sembrando en lo eterno. El humanismo se queda en la tierra, todo el trabajo social se queda en la tierra, pero todo lo que siembres tú en la obra de Dios tiene connotaciones eternas porque cambia y transforma vida y lleva vidas del infierno hacia el cielo. ¿Alguien dice amén? Bueno, pues si tú estás ahí, cierra tus ojos. Si tienes tu sobre, puedes ponerlo en tu mano derecha y decirle al Señor, Señor, yo hoy, en el día de hoy, vengo a poner mi semilla. Hoy, Señor, yo vengo a poner mi semilla, Padre, para que tú realmente puedas multiplicarla. Padre, yo bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana a cada hermano, a cada dador alegre, Padre, a cada hermano que vino para adorarte. Y bendigo su vida, bendigo su casa y declaro, Señor, la palabra que tú has prometido, que tú nunca nos vas a dejar ni nos vas a abandonar. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastora Esperanza, apóstol Esperanza, yo quiero orar por ti, bendecir tu vida, porque estoy seguro que esta palabra
que Dios te ha dado nace del corazón de Dios. Padre, bendigo la vida de tu sierva y oro para que esta palabra que tú has insertado en ella la transmita con poder y autoridad para que nosotros la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues el Señor me dio esta palabra esta semana que estaba yo leyendo en Primera de Crónicas y estaba yo leyendo sobre el ejército del rey David. Entonces yo he titulado este mensaje afirmando con exclamación, somos el ejército de Dios. No preguntando, no, ¿somos el ejército de Dios? No, no, no. Somos el ejército de Dios. Amén. Somos el ejército de Dios. Y bueno, un verdadero ejército tiene unas características muy definidas. Hay reglas y normas muy estrictas que hay que cumplir en todo ejército y sobre todo en el ejército de Dios. En 2 de Timoteo 2, 3 y 4, el apóstol Pablo, mira lo que dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y lo leí también en traducción en lenguaje actual y dice, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Así que aquí vemos dos cosas. Primero, que debemos estar dispuestos a sufrir por Jesucristo, ¿verdad? El que nos llamó a formar parte de su ejército es Él. Dice aquí que debemos tener ese espíritu de sacrificio. O sea, a veces queremos una vida fácil, sin complicaciones, pero no, aquí dice que por Jesucristo hay que sufrir, ¿verdad? Y en segundo lugar, no debemos enredarnos, es decir, no debemos dejarnos atrapar por tantas distracciones, ¿verdad?, que tenemos en la vida. Y que hace que a veces dejemos nuestros puestos de soldados, ¿no? El diablo, mira, yo busqué lo que es, en la RAE busqué lo que es enredar. Y enredar tiene varias acepciones. Dice, prender con red, tender las redes o armarlas para cazar, enlazar, entretejer, enmarañar algo con otra cosa, meter discordia o cizaña también. Dice, meter a alguien en obligación, ocasión o negocios comprometidos o peligrosos. Y por último dice que es entretener, hacer perder el tiempo. Todas esas cosas significa enredar. Y el diablo pues busca meternos en todas estas cosas. ¿Para qué? Para hacernos perder el tiempo y que no seamos los fieles soldados de Jesucristo que debemos ser, ¿verdad? A veces hasta el trabajo puede ser un freno en nuestra vida cristiana. Claro, hay que trabajar, ¿verdad? Todos tenemos que trabajar. Pero nunca el trabajo puede ser un freno para avanzar en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Un trabajo que te impide pasar tiempo con el Señor, que te impide orar, habría que empezar a preguntar si realmente ese trabajo es bendición de Dios o es sugerencia de Satanás. Que puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, también puede ser que no se tiene claro la manera de priorizar los tiempos de nuestra vida. A lo mejor el trabajo que tienes sí es el trabajo que tiene que ser, pero no es la manera en que nos organizamos las horas que tenemos, ¿verdad? Y entonces tenemos que hacerlo bien para que no nos robe el hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Porque hay que tener un espíritu de sacrificio, como lo que hemos leído. En un ejército, pues cada uno tiene su puesto, ¿verdad? Y nunca se cuestionan las órdenes de sus superiores. No tendría sentido que un soldado, o el capitán, el comandante, el teniente, el que sea, que esté por encima de él, le diga algo, una orden, pues diga, ay no, yo tengo que trabajar, o no, yo tengo una celebración familiar. Eso no, ¿verdad? No cuadra con un ejército. El ejército vive para lo que se pide, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que por algo Dios nos compara con un ejército, porque Dios dice que somos familia. ¿Somos la familia de Dios? Sí, y nos gusta. Y qué bonito es ser familia. Pero no solo eso dice la palabra. La palabra también dice que somos ejército de Dios. Y un ejército tiene normas, y un ejército es una vida de disciplina y sacrificio. Y eso es lo que a veces
nos está costando, ¿verdad? Si nosotros somos el ejército de Dios, no podemos estar poniendo excusas cuando Él nos convoca por medio de sus ministros, ¿verdad? Que son sus autoridades delegadas a cualquier actividad. Sobre todo en estos tiempos cuando somos convocados al ayuno y la oración. Son tiempos que es lo que se necesita en todas las naciones. Hay un sentir en todos los siervos de Dios, de todo el mundo, que es tiempo de clamar, es tiempo de clamar. Porque, por lo que ha dicho antes el apóstol Daniel, que es que solo una intervención de Dios poderosa en la tierra puede cambiar las cosas. Entonces hay que clamar. Vamos a leer un texto, que es donde yo voy a basar toda esta prédica, en Primera de Crónicas 22 al 40. Aquí nos habla del ejército del rey David. Dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600, asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3.700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3.000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20.800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner al rey David, a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí 1.000 capitanes y de ellos 37.000 con escudo y lanza. De los de Dan dispuestos a pelear 18.600. De Aser dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Amén. Hasta aquí esta palabra, un poquito larga, pero ahí están todas las características del ejército del rey David. Vamos a verlo una por una. En primer lugar, la primera característica era un gran ejército, dice. El versículo 22 dice, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Es decir, que el ejército de Dios es grande. Para hacerse un gran ejército como el ejército de Dios. El ejército de Dios es grande. Nosotros somos un gran ejército. El diablo nos quiere hacer creer que somos pocos. Pero en realidad es que la iglesia del Señor Jesucristo somos el gran ejército de Jesucristo en las naciones de la tierra. Y somos un gran ejército. Como en el cielo, así también en la tierra. Dice la palabra. Entonces no debemos dejarnos intimidar por el enemigo de nuestras almas, porque no somos pocos, somos un gran ejército. En segundo lugar dice que estaban listos para la guerra. Hemos leído ya varias veces que estaban listos para la guerra, es decir, que ellos sabían bien para qué estaban ahí, ¿verdad? Sabían a lo que iban.
No es que al llegar ellos podían decir algo así como, ay, a mí no me dijeron de qué se trataba esto. La verdad es que yo no sabía que me esperaba una dura batalla. No, ¿verdad? Todos sabían que al unirse al ejército del rey David, les esperaban batallas que pelear, ¿verdad? Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener muy claro que estamos en guerra. ¿Todos saben que estamos en guerra? Pero no estamos solos, ni sin armas, gracias a Dios. Al igual que el ejército del rey David, nosotros también tenemos buenas armas, como vamos a seguir viendo. El punto 3 es que traían escudo y lanza. El versículo 24 dice que los hijos de Judá traían escudo y lanza y estaban listos para la guerra. El escudo es un arma de protección, ¿verdad? Y la lanza es de ataque. Nosotros también tenemos esas armas espirituales para ir en contra de nuestros enemigos, como dice Efesios, que no son de carne y hueso, ¿verdad? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no son personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera lucha. No tiene sentido que nos peleemos unos contra otros, porque la verdadera lucha es contra el infierno, ¿verdad? Nuestro escudo es la fe, la fe. No podemos bajar la guardia. Nuestra fe es la que nos protege de los ataques del enemigo. No se puede ir a la guerra espiritual sin fe, ¿verdad? Tenemos que creer que Dios pelea por nosotros. Tenemos que creerlo. Él es el que nos defiende. Y el Salmo 18:2 dice el rey David que Dios es nuestro escudo. Así que Él es el que nos defiende. Y la lanza o espada es de ataque. Y nuestro mejor arma de ataque es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso si decimos que pertenecemos al ejército de Dios, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Alguien que pertenece a las filas, al ejército de Dios, no puede ser alguien que no conoce la palabra, ¿verdad? Y nuestro mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, Él contraatacó a Satanás con la espada, con la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso hay que memorizar la palabra, hay que estudiarla para no ser ignorantes y que el enemigo nos sorprenda. Es fácil, es muy fácil ser engañados por el enemigo cuando no conocemos la verdad de Dios. Por eso es que tenemos tanta oposición. Yo no sé si tú tienes, pero yo noto la oposición en mi vida para que no tenga el tiempo suficiente para estudiar y meditar la palabra. Siempre surge algo, siempre pasa algo. No sé, que tú te determines y digas, da igual lo que pase, da igual lo que me digan, da igual. Hoy yo me propongo estudiar la palabra y meditar la palabra, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere eso. A veces él nos hace creer que leer la palabra y estudiarla es pérdida de tiempo. Porque dejamos de hacer otras cosas que nos parecen más necesarias o urgentes. Y no podemos ser esclavos de lo urgente. No podemos ser esclavos de lo urgente porque no es verdad. Solo Él nos lo hace creer para que no tengamos preparada nuestra mayor arma contra Él. No podemos ser esclavos de lo urgente según los parámetros de este mundo. Lo verdaderamente urgente hoy es clamar y ayunar por nuestras naciones. Y digo nuestras naciones porque vemos españoles, pero hay muchas naciones representadas aquí. Muchos ya sois españoles también, pero vuestra patria de donde sois, eso nunca se puede olvidar, ¿verdad? Hay que pelear por las naciones de la tierra. Para que Dios tenga misericordia, sane nuestra tierra, y no solo de enfermedad, que es muy necesario en el día de hoy por lo que estamos viviendo del COVID, pero también para que la sane de toda corrupción. Hay mucha corrupción en los gobiernos, y eso solo lo va a quitar el Señor cuando su iglesia se pone a clamar. Amén. 4. Eran valientes y esforzados. El versículo 25 dice que eran valientes y esforzados para la guerra. Son 2 requisitos que tiene que tener un soldado. Yo busqué lo que es valiente en la Real Academia Española y dice que valiente es capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Claro, porque el temor puede llegar, pero a pesar de todo tú eres valiente
y tiras para adelante, ¿verdad? Es decir, se espera de un soldado de Jesucristo que deseche el temor y haga lo que se le ha encomendado. Y también que se esfuerce al máximo de sus fuerzas físicas, emocionales, mentales y espirituales. Es estar dispuestos a dar lo máximo de nosotros mismos por el Señor y por su obra. Y yo creo que eso es una exhortación que hoy nos está haciendo el Señor a nosotros como Kairos. Seguramente a todas las iglesias en el mundo, pero hoy en esta mañana nos lo está haciendo a nosotros. Tenemos que esforzarnos al máximo. Yo siempre que el Señor me dice esto, me acuerdo de aquella palabra que el apóstol Byron ya nos dio hace unos cuantos años, que está grabada. Cairo, esfuérzate más. Cairo, esfuérzate más. Dios no quiere la mediocridad. Esfuérzate más porque Él no quiere quitar su candelero. Su candelero es su presencia. Y nosotros tenemos la bendición de que en cada reunión su presencia está con nosotros. No dejemos de esforzarnos. ¿Estás de acuerdo? Amén. Amén. Esto nos recuerda las palabras que Dios le dio a Josué antes de conquistar la tierra prometida. Está en Josué 1, del 6 al 9. Solo son 4 versículos. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no dice algunas cosas, ¿no? Todo te saldrá bien. Pero mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, esta palabra es de ánimo. El Señor en 4 versículos le dice 3 veces que se esfuerce, que seas valiente. Primero le dice esfuérzate, después y sé valiente. Después esfuérzate y sé muy valiente. Y después dice, mira que te lo mando, o sea, no es que te lo sugiero, te lo estoy mandando. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque Dios quería bendecirlo, Dios quería que les fuera bien. Igual que a nosotros, Dios quiere bendecirnos. Y me está viniendo la revelación de esta palabra que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Porque el diablo, ¿qué nos tienta? ¿Solo por la mañana? Y por la noche. ¿Qué hacía Goliat? Salía a los escuadrones, dice que iba por la mañana, por la tarde también, a decir, ¿quién pelea contra mí? Ese era Satanás, el mismo Satanás, diciéndole al pueblo de Israel, ¿qué? ¿Por la mañana? Por la tarde. Y el Señor le dice a Josué, medita en ella por la mañana y por la noche. ¿Por qué? Porque los ataques vienen por la mañana y por la noche y tenemos que estar preparados con el arma a cualquier hora. Amén. En todo momento. Entonces le dice eso, que se esfuerce, sea valiente, porque para llevar a cabo la tarea encomendada no le podía faltar la valentía y esforzarse al máximo para hacer lo que Dios le mandó a través de su siervo Moisés. Y algo muy importante, no dejarse influenciar por las voces que escucharía a su alrededor para desanimarlo y querer dejarlo todo a medias. Al diablo no le importa que comencemos algo para Dios con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo. A él eso no le importa. Que empecemos cosas. A él lo que sí le preocupa, y mucho, es que sigamos con ese mismo entusiasmo hasta finalizar la obra encomendada. Eso es lo que él no quiere. Por eso siempre a mitad del camino de cualquier proyecto viene el desánimo, las ganas de desertar, de dejar la obra sin terminar. Esa es obra de Satanás. Que empecemos con ganas, eso a él no le preocupa. Empezar a ver a la mitad del camino cómo estáis. Si nos estamos llenando de Dios, si nos estamos alimentando de la palabra, llenándonos del Espíritu de Dios,
vamos a seguir entusiasmados, porque entusiasmo sabemos que viene de enteos, en Dios. Si nos llenamos de Dios, vamos a seguir entusiasmados en la obra. Pero si dejas de llenarte, te vas a desanimar, porque hay muchas voces que se pueden escuchar que desaniman. ¿Qué le pasó en los tiempos de Nehemías, que los hombres lo están estudiando? Pues que llegó un tal Sanbalat a desanimar, y Judá se desanimó y dijo, los escombros son muchos. Los hombres ya no tienen fuerza, los acarreadores están cansados. Eso es lo que hace el diablo, menguar nuestra fuerza. Por eso debemos determinarnos, es una determinación, determinarnos a ser valientes y esforzados para no dejarnos desanimar por nada ni por nadie. Y ser fieles a aquel que nos llamó a ser parte de su ejército. ¿A quién le vamos a ser fieles? ¿A la gente? ¿A las circunstancias? La vida cristiana no se trata de emociones. Esto ya me lo habéis escuchado decir más veces. La vida cristiana no se trata de emociones, sino de fuertes convicciones basadas en la palabra de Dios. ¿Vale? No vale decir es que estoy cansado, ya mañana oraré, bueno, ya en otro momento. No. Es una determinación. No son emociones. No es que hoy no siento. Hoy me siento muy desanimado. Hoy no, hoy vigilia no, porque no. Es que son un soldado, si tú te lo imaginas, en un soldado, en un ejército, en unos siles, en unos oinas verdes, es que eso no tiene sentido. Es que eso no tiene sentido. Es que si los soldados se dejaran llevar por sus emociones, pues no hubieran hecho muchas cosas de las que han tenido que hacer, ¿verdad? Entonces, si Dios dice que somos su ejército, ¿qué clase de ejército estamos siendo? Eso ya cada uno que se lo diga, ¿verdad? En el versículo 28 dice, y Sadoc, joven, valiente y esforzado. Esto va para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tenemos por ahí? Unos cuantos. Faltan algunos, pero tenemos unos cuantos. Pues mira, jóvenes, dice que él era un joven valiente y esforzado. Es decir, que los jóvenes también están capacitados para participar activamente en el ejército de Dios. Los jóvenes son muy importantes en la obra de Dios. Yo tenía 13 años cuando me entregué al Señor, me bauticé con 14 y ya no paré de servirle en todo lo que podía. Empecé en clase de niños como la Sofi, que me recuerda a ella mucho a mí, que yo empecé dándole clase a los niños y yo no paré de servir en todas las áreas que me iban dando. Porque un joven tiene la fuerza, tiene las ganas, no tiene la responsabilidad de llevar un hogar. No puedes poner esas excusas de que tengo que trabajar. Lo único que puedo hacer es estudiar, pero una vez que estudias se acabó. Tiene todo el tiempo del mundo. Así que, por favor, los jóvenes, muy importante sois en la obra de Dios. Depende también de las ganas que ustedes le pongan. Sadoc se unió al ejército de David y a pesar de su juventud sabía bien lo que conllevaba esa misión. No va a ser fácil. Por eso yo animo a los jóvenes a que sean parte activa del ejército de Dios, preparándose para lo que viene, siendo esforzados y valientes, que no se van a avergonzar del evangelio en los institutos ni en las universidades. Sí, dale un aplauso al Señor, porque yo lo creo. Yo creo que vamos a tener jóvenes que cuando en la universidad le digan barbaridades, porque en la universidad y en los institutos se escuchan barbaridades de lo que cada uno piensa y cree, sean de los que se van a determinar y no, pues yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y mi vida se rige por la palabra de Dios. Y si se ríen, pues que se rían. Peor para ellos. Tú predica la palabra, habla los valores de la palabra y pelea por el evangelio. Amén. En el versículo 30 dice que los hijos de Efraín eran, dice, muy valientes y varones ilustres. Esto también sigue siendo para los jóvenes y para los no tan jóvenes. Varones ilustres, o sea que tenían la cualidad importantísima de la valentía, que eso era muy importante, pero también la preparación como personas ilustres. Es decir, el ejército de Dios necesita personas preparadas, formadas para poder afectar los 7 montes de la sociedad. No es tiempo de estar metido en las 4 paredes de nuestros locales, sino afectando ahí fuera la sociedad, como hicieron los cristianos de la iglesia primitiva. Ellos por temor no se metieron, ahí se quedaron, los perseguían para matarlos. Y ellos no se quedaron ahí en el aposento alto, no, cierra.
cierra la ventana, cierra las cortinas, que no nos vean. Y ahí orando, no, ellos iban y tuvieron que pasar muchas cosas. Y cuando se estaban acomodando un poquito, el Señor permitió una persecución que los mandó por todos lados. Solo en Jerusalén se quedaron los apóstoles, los demás salieron por todos lados. Así que no nos acomodemos, vaya a ser que el Señor permita una persecución para que de verdad prediquemos el Evangelio. Así que vamos a tomarnos muy en serio, ¿verdad? La juventud se tiene que formar, necesitamos políticos que estén en el gobierno, cristianos, personas que estudien economía, que estudien derecho, que estudien ciencias políticas, que se formen para afectar la sociedad, las artes escénicas, afectar el monte de las artes también, ¿por qué no? Antiguamente se estaba mal visto que alguien fuera actor o cantante. ¿Y por qué? ¿Por qué un cristiano no va a estar ahí? Pues claro que sí. Si Dios le da el don y quiere prepararse a estar ahí, ahí va a afectar ese monte de la sociedad. Lo que no puede ser que nos recluyamos ahí en 4 paredes hasta que el Señor venga pronto. ¿Cómo va a ser? Tenemos que afectar y tenemos que prepararnos. Estos varones, dice que eran varones ilustres, estaban preparados. ¿Amén? 5. Eran entendidos en los tiempos. El versículo 32 dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer en cada momento y por eso todos los escuchaban y obedecían. Yo lo busqué esto en Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo, y dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Es muy importante entender los tiempos que estamos viviendo. Solo esto sería una predicación aparte. No me quiero extender demasiado. Pero para eso debemos ser buscadores de la presencia de Dios. Para discernir los tiempos tenemos que ser buscadores de su presencia. Solo cuando pasamos tiempo con Él y su palabra es que vamos adquiriendo discernimiento y nos viene la revelación del Espíritu Santo sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Se está entendiendo? Y así saber cómo actuar en cada momento y cuándo hablar y, muy importante, cuándo callar para que el enemigo no conozca nuestras estrategias de guerra. A veces no podemos contar todo lo que estamos haciendo porque el enemigo se entera. No podemos contar todas nuestras estrategias. A veces hay que saber callar. Como ejército de Dios tenemos que ser entendidos en los tiempos y por eso oremos por sabiduría y discernimiento para estar mejor capacitados para estos tiempos que nos ha tocado vivir. Son tiempos difíciles y los que tenéis niños pequeños, más difíciles todavía, porque los colegios están metiendo unos valores que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y vosotros tenéis que estar haciendo ahí un papel muy, muy, muy importante en vuestras casas. 6. Estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. El versículo 33 dice que los 50,000 de Zabulón estaban dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Lo busqué este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice que eran completamente leales a David. Eso es lo que significa sin doblez de corazón. Completamente leales. Esto quiere decir que no importaba lo difícil que se pusiera la batalla, ellos siempre iban a seguir siendo leales a su rey. Y seguirían peleando por Él y para Él. Y así debe ser con nosotros, el ejército de Dios. Nuestra lealtad a Dios y a los padres espirituales que Dios nos dio debe estar por encima de cualquier circunstancia difícil. Siempre debemos tener la disposición de seguir peleando con ellos y por ellos en la obra de Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Dices amén? Amén. Es muy importante la lealtad a Dios y a su obra y a sus siervos. 7. Preparados para pelear. En el versículo 36 dice que los de Aser estaban dispuestos para la guerra y preparados para pelear. Este preparado no se refiere solo a estar esperando la orden para ir a la batalla, están preparados para cuando se le dé la orden, sino que también se refiere a que tenían el entrenamiento adecuado, tenían la preparación, ¿verdad? Para tener la destreza necesaria en la guerra que tenían que luchar. Muchas veces no entendemos las dificultades por las que tenemos que pasar, pero todo es un entrenamiento para lo que viene. ¿Lo has pensado?
todo es entrenamiento. Toda nuestra vida, todo lo que vivimos, a veces difíciles, cosas difíciles que no entendemos, todo es entrenamiento. Yo, en mis charlas con el Señor, de esas que tengo, que le pregunto cosas que no entiendo, Él siempre me dice, me tomé 30 años para preparar a mi Hijo Jesucristo para su misión en la tierra. Así que no te extrañe de tus 30 años de preparación para lo que viene. Porque yo le digo, Señor, que ya son 30 años. Y Él me dice, 30 años me tomé para preparar a mi Hijo. No fue con 20 años que Jesús llevó su misión a cabo. Fue con 30. Por algo será, ¿no? Entonces el ejército de Dios tiene que estar bien preparado contra las artimañas del enemigo. Por eso no nos quejemos nunca de nuestras circunstancias difíciles o que no entendemos. Porque todo, absolutamente todo es entrenamiento y todo es para bien. Para que estemos mejor preparados como este ejército para la batalla que tenemos por delante y que podamos salir más que vencedores. Amén. Recuerda, una gran misión, si quieres apuntar esta frase, te va a servir. Una gran misión requiere una gran preparación o entrenamiento. Así que yo estoy muy convencida, después de los años de ministerio que llevamos, que lo que viene es muy grande, muy grande. Estoy muy contenta y muy feliz. 8. Tenían toda clase de armas de guerra. Ya hemos visto el escudo y la lanza o la espada. Pero así como ellos tenían muchas más armas para ir contra el enemigo, nosotros también, como el ejército de Dios, también las tenemos. Y en Efesios 6 nos habla de toda la armadura de Dios que tenemos que ponernos cada día, ¿verdad? Para aguantar el día malo, dice, para aguantar en el día malo. Y siempre me gusta decir que es muy importante ponérnosla cada día. Cada día. Hay gente que dice, ¿y por qué hay que ponérsela todos los días? Y porque todos los días estamos en guerra. Todos los días, porque aunque tú no estés apercibido de ello, todos los días estamos en guerra con el enemigo de nuestras almas. Todos los días. Por eso todos los días, cuando nos levantamos, tenemos que ponernos la armadura espiritual. Y además de la armadura, que la mayor parte de ella es para defensa, sobre todo el yelmo, el casco de la salvación, ¿verdad? Porque la mayor parte de los dardos del enemigo van ¿a dónde? A nuestra mente. Van dirigidos a nuestra mente ¿con qué? Con mentiras, con muchas mentiras, para hacernos salir del propósito. Pero también tenemos armas muy poderosas para ataque en el mundo espiritual. Ya hemos visto eso, que la palabra es la más importante arma de ataque, la espada del Espíritu. Pero también tenemos el ayuno, la oración e intercesión. Yo no sé cuánto habéis aprovechado este tiempo de confinamiento para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios, ayunar y buscar el rostro de Dios. La verdad que yo lo aproveché y me vino muy, muy bien. Muy bien. Normalmente lo que buscamos son las manos de Dios para que nos bendiga. Pero la palabra dice que Él desea que busquemos su rostro. Hay una palabra que dice buscar su rostro continuamente. Para conocer su corazón y revelarnos sus secretos muy guardados, ¿verdad? Porque los secretos, siempre lo digo, se le cuentan a los íntimos, ¿verdad? El diablo está muy, muy interesado en que nos olvidemos del ayuno. Muy interesado, porque él sabe que hay cosas en nuestra vida que solo salen con ayuno y oración. Cuando alguien a mí me dice que lleva años luchando con la misma cosa y que no consigue superarla, yo siempre le digo, ayuna. O cuando hay una cosa que está trabada y no hay manera, pastora, y esto no sale, ayuna. Porque el ayuno es un arma poderosísima. Solo con oración a veces no es suficiente para algunas cosas. Hay que ayunar. Es tiempo de ayunar y clamar por las naciones de la tierra. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Debemos perseverar en la oración y también hacerlo en lenguas. Es muy importante, si tú estás bautizado con el Espíritu Santo, que tú ores lenguas para que el Espíritu nos ayude a pedir como conviene. Como ejército de Dios no podemos estar distraídos con nuestras cosas. Debemos perseverar en la guerra espiritual, porque el tiempo que estamos viviendo lo requiere. Por supuesto, un gran arma que tenemos también contra el enemigo es la adoración al Rey de Reyes.
El diablo no soporta nuestra adoración sincera. Él tiene que huir cuando encuentra adoradores en espíritu y en verdad. Adórale, adórale, pasa tiempo adorándole. No solo estés pidiendo, adora, adora. Crea esa atmósfera de adoración en tu casa donde ningún espíritu inmundo pueda estar ahí porque no soporta la adoración a Dios. Y ahí en esa atmósfera sigue hablando con Él, sigue llenándote de Él y pide por las naciones de la tierra. 9, ya vamos acabando. Estaban en un mismo ánimo, dice. El versículo 38 dice que todos los que pertenecían al ejército del rey David estaban de un mismo ánimo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo en apoyar para que David fuera el rey sobre Israel. No se entiende un ejército donde no hay acuerdo, ¿verdad? Un ejército que se le dé una orden y el soldado le diga, no, yo eso no, yo no estoy de acuerdo, no, yo lo veo de otra manera, yo lo voy a hacer así. O sea, en un ejército, en la palabra ejército no cabe el desacuerdo. Es la obediencia lo que hay en un ejército. Entonces, nosotros somos el ejército de Dios. No se entiende que en un ejército, que en el ejército de Dios haya rebeldía o rebelión, ¿verdad? Todos debemos ir a una, en el mismo espíritu. Hay que acatar órdenes y de todos ser del mismo ánimo o estar todos en un mismo espíritu. No se trata de ser clones, no somos todos iguales, no podemos serlo y Dios no quiere que lo seamos, porque la diversidad es donde hay mayor riqueza, ¿verdad? Mayor sabiduría. Pero sí tenemos que estar en el mismo espíritu, yendo hacia un mismo lugar, ¿verdad? Esto es muy importante. Para que la iglesia avance como el ejército que somos, es necesario estar en el mismo espíritu y no hacer nada que no se nos haya ordenado o hacer justo lo contrario de lo que Dios ordenó. Porque también tenemos ejemplos en la palabra de Dios. El pecado de Acán. ¿Alguien se acuerda de lo que hizo Acán? Estaba luchando y el Señor, Dios de los ejércitos, dijo, no tomen nada del enemigo, nada. Pero a este Acán se le fue los ojos detrás de un manto babilónico, los ciclos de plata y el lingote de oro. Y se lo llevó y lo escondió. Es lo que se llama el pecado oculto, ¿no? Muchas veces, sin darnos cuenta, metemos el anatema en nuestras propias casas. Es decir, cosas que desagradan a Dios, bueno, el pecado oculto que podamos tener, eso lo doy por descontado, pero a veces hacemos cosas sin darnos cuenta. Cosas que desagradan a Dios del ocultismo o de otras religiones, lo metemos en casa, porque somos ignorantes de lo que estamos haciendo. Por eso no avanzamos. Y como hizo Josué, tenemos que quitar el pecado del pueblo para que Dios nos respalde y sigamos avanzando. Porque no podemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. El enemigo está metiendo muchas de sus cosas. Él es el príncipe de este mundo. Cuando vamos a comprar cosas, tenemos que pedir discernimiento. Yo veo hasta incluso que hay muchos siervos y siervas de Dios que no conocen la simbología ocultista o de otras religiones y se compran cosas como ropa, zapatos, recuerdos de países y se van metiendo el anatema en sus casas. Y eso parece que no tiene importancia, pero tiene mucha, mucha importancia. Por eso desagrada a Dios. Y no solo es que desagrada a Dios, es que le da base legal al enemigo para actuar en nuestra contra. Por eso es que no se avanza. Por eso el ejército no avanzaba. Mientras ese pecado estaba ahí guardado, mientras ese manto, esos lingotes estaban ahí, fueron a conquistar Ai, la ciudad de Ai, y perdieron. Josué se rasgó las vestiduras. ¿Qué pasa? Si tú has venido con nosotros a todas las batallas, ¿qué pasa? Que en esta no has venido. Él no le entraba en la cabeza. Jehová de los ejércitos, ¿cómo no has venido con nosotros? Porque hay pecado oculto, porque habéis desobedecido mis órdenes. Y no podemos hacer eso, no podemos ser ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Hay que pedir al Espíritu Santo mucho discernimiento para saber qué comprar y qué no. Mi oración siempre es, Señor, ábreme el mundo espiritual para que pueda ver las estrategias del enemigo contra tu pueblo. Y así hay que orar que el Señor nos abra el mundo espiritual, porque a veces no vemos cosas. Hay gente que ve cosas y dice, pues yo no la veo. Bueno, pide que te abra el mundo espiritual y vas a empezar a ver muchas cosas que antes no veías. Yo a veces digo, me gustaría ver menos, pero estamos en un tiempo que es necesario ver. A veces no solo veo, huelo, y sí, pero es necesario, porque el enemigo
sigue con sus estrategias y el ejército de Dios no puede estar ignorante a las maquinaciones del enemigo, ¿verdad? Y por último, punto 10, hicieron fiesta anticipada por la victoria. ¡Qué bueno! En los versículos del 39 al 40 vemos que todo el ejército de David estuvieron celebrando, comiendo y bebiendo todo lo que habían llevado en gran abundancia para festejar con alegría, con gran alegría. Es decir, festejaron anticipadamente las victorias que Dios les iba a dar. Y así tiene que ser con el pueblo de Dios. Nosotros también tenemos que festejar. Sí, por ahí levanta la mano, pues sí, tenemos que festejar anticipadamente por la victoria que viene, porque eso es tener fe. Empezar a celebrar antes de que llegue algo, eso es fe. Eso es tener totalmente certeza de que la victoria viene porque viene. Ni un ápice de duda. La victoria viene. No podemos ser un ejército pusilánime, sino que tenemos que ser un ejército gozoso porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios en todo lo que vamos a emprender para Él. Aleluya, amén, amén. Bueno, entonces, conclusión. Es tiempo de demostrarle a nuestro comandante en jefe que verdaderamente somos parte de su ejército aquí en la tierra. Hay que demostrarlo con hechos, con acciones, no solo palabras bonitas, no solo emociones de un día por ahí. No. Con hechos. Decirle a Él que puede contar con nosotros en todo tiempo. No solo si las cosas van bien. Cuando las cosas están difíciles, cuesta arriba, también puede contar con nosotros, ¿verdad? Cuando no entendamos las cosas, también puede contar con nosotros. ¿Verdad que sí? Vamos a decirle que vamos a estar velando y no vamos a estar despistados o dormidos cuando llegue el enemigo. Vamos a velar. Porque ningún soldado deja su puesto en tiempos de guerra. Ningún soldado deja su puesto en tiempos de guerra. Y lo voy a dejar ahí. No, voy a seguir diciendo otra cosa. Es que iba a decir algo, pero como todo se graba, pues entonces no. Es tiempo de demostrar que la agenda de Dios siempre está antes que nuestra agenda personal. Y esto es muy importante. La agenda de Dios tiene que estar antes que la nuestra, pero hay que demostrarlo, no solo de palabras. Cuando sea el momento que se vea que mi agenda se queda a un lado, porque primero está la agenda de Dios. Eso es muy importante. Porque un soldado escucha y obedece órdenes, no contraórdenes. ¿Se entiende lo que es una contraorden? No puede ser, una contraorden puede ser una comida familiar, un trabajo extra, o incluso si un líder da una orden a su gente que va en contra o se superpone a la convocatoria ordenada por el pastor. Un ejemplo, así se va a entender mejor. Si el apóstol Daniel hace una convocatoria por una velada de oración, el líder de jóvenes no puede decir que ellos tienen una barbacoa en la playa el mismo día. No, la barbacoa será otro día, porque la orden que viene de arriba, y no digo de arriba de él, sino de más arriba, es de oración. Entonces no nos podemos ir de barbacoa. ¿Se está entendiendo? Será otro día. Entonces mi agenda personal a un ladito. Y ahora vamos con la agenda de Dios. ¿Se está entendiendo, no? Y algo muy importante es que como ejército de Dios no debemos tener temor. Debemos desechar el temor. Cuando Dios le dijo a Gedeón, cuando estaba formando el ejército con Gedeón, ¿os acordáis de la historia? Y empezó a quitar gente, le dijo que todos los que tuvieran temor, que se fueran a su casa. O sea, ¿por qué? Porque el temor te paraliza y no te deja avanzar. Entonces alguien con temor no va ahí a la guerra. Entonces lo que verdaderamente nos libra del temor de cualquier índole es conocer a Dios. Conocerle. Esto también sería tema de otra predicación. Lo que es conocer a Dios. Porque Dios es amor. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Por eso cuando le conocemos a Dios vamos a amar como Él ama y vamos a hacer el ejército de Dios cumpliendo con su propósito en la tierra. Un ejemplo muy clarificador. Si tu hijo está en una habitación en llamas, todos los que sois padres y madres, si tu hijo o tu hija está en una habitación en llamas, ¿verdad que a ti te da miedo el fuego? Sí te da miedo el fuego, pero el amor que sientes por tu hijo es mucho mayor que el temor que le tienes por el fuego. Y entras en la habitación y lo rescatas. ¿A que sí?
Si tú te llenas del amor de Dios, el temor tiene que huir. Amén. Y tú vas a amar a esta tierra como Dios la ama. Llenémonos de Dios. Amemos a las naciones de la tierra como Él las ama. Estemos dispuestos a ser usados como, esto es muy importante, como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Él está esperando que seamos un ejército, que sepamos obedecer órdenes sin cuestionamientos. Qué importante es esto, sin cuestionamientos. Y que como Esteban, en el libro de los Hechos, hagamos algo digno de que Jesús se ponga de pie. ¿Os acordáis? Cuando estaban matando a Esteban, dijo que él veía, fue el primer mártir. Por predicar el evangelio, empezaron a apedrearlo, ¿no? Y él dijo que vio los cielos abiertos y la traducción en lenguaje actual decía Jesús puesto de pie. Yo digo que como ejército de Dios hagamos cosas que hagamos que Jesús se ponga de pie. Amén. Porque sí, hermanos, porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Porque tú y yo teníamos que estar en esa cruz y no estuvimos. Y no vamos a tener que estar nunca porque Él lo pagó. Y nosotros le debemos todo a Él. Y tenemos que pelear las batallas, como dice la palabra, en ayuno, en oración y en lo que Él nos pida y adorándole.